Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Serenity Markets. En este vídeo vamos a tratar los principales puntos de la semana. Vamos a ver algunos puntos que fueron influyentes la semana pasada y luego repasaremos los puntos más importantes a tener en cuenta en esta semana que empieza. De hecho, el punto más importante viene hoy, martes 13 de febrero, con ese dato de IPC. Así que nada, vamos con el repasito. Lo primero, estamos viendo mucho movimiento en los 7 magníficos, aunque en verdad no estamos viendo movimiento en los 7, podríamos hablar de los 6 magníficos, ¿no? Excluimos Tesla, pero bueno, pues también es cierto que luego vemos sobre todo dos con un gran avance, que son Nvidia y Meta Platforms. De hecho, Nvidia el viernes pasado registraba un 40% en lo que va de año 2024, que llevamos escasos 43 días o 44 días. Por tanto, la situación está provocando muchas dudas en torno a los inversores. Burbuja en los 7 magníficos, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues vamos a argumentarlo un poco con datos y explicar un poco lo que está ocurriendo. Para que exista una burbuja, el comportamiento del rendimiento bursátil debe desconectarse totalmente del crecimiento de los ingresos. Esto no está ocurriendo en los grandes líderes. Fíjense, desde diciembre de 2019 las acciones de los 7 magníficos generaron un rendimiento anualizado del 28%. De esto aproximadamente el 27% es atribuible al crecimiento de ganancias, 21% crecimiento de las ventas, 6% de expansión de margen y solo el 1% se debe a la expansión del múltiplo. Por el contrario, las ganancias impulsaron solo el 13% del rendimiento anualizado del 17% del S&P 500 desde 2019. Básicamente esto nos está diciendo que solo un 1% del movimiento de los 7 magníficos se debe a la expansión del múltiplo. Por tanto, no podríamos hablar de una burbuja en estos momentos. La verdad que estamos viendo un movimiento respaldado por ese crecimiento de ingresos. Sí que es cierto que el crecimiento de las ganancias ha sido una auténtica locura desde el año de la pandemia. Estamos viendo cómo Nvidia está creciendo, estamos viendo cómo Meta, tras ese año de eficiencia, tras esa huida hacia adelante en el tema del metaverso, está saliendo bastante bien en este momento. Y eso lo está recompensando el mercado. Lo que sí que estamos es extendidos, muy extendidos, en una racha desde octubre no vista desde 1972. Fíjense que las últimas 14 semanas, 13 han sido al alza. Es una racha que no se veía desde 1972. Y la amplitud, seamos sinceros, es baja. Evidentemente que hay compañías, sobre todo muy relacionadas con tecnología, que están teniendo un buen rendimiento, pero si vemos números de amplitud, son números no comparables, por ejemplo, con los máximos que teníamos previos a finales de 2021, inicios de 2022. De hecho, es que si vemos el Russell 2000, se encuentra todavía aproximadamente a un 20% de máximos históricos, cuando el S&P 500 se encuentra ya muy por encima. Si vemos el S&P 500 equiponderado, aún nos encontramos por debajo de los máximos históricos de diciembre de 2021, inicios de 2022. Por tanto, pese a que la narrativa de tipos altos por más tiempo sigue al alza, la liquidez sigue impulsando al mercado. Recuerden este famoso gráfico de Morgan Stanley en el que vemos como el drenaje del repo inverso está neutralizando el QT y está provocando aumentos de liquidez. Aquí la pregunta va a ser, ¿qué va a ocurrir cuando el drenaje del repo inverso llegue a cero? Bueno, pues ya hay estimaciones de que en ese momento puede acabarse el QT. De hecho, ya hay, ya incluso lo ha mencionado Powell, que próximamente se hablará de volver al QE o provocar, bueno, sí, volver al QE, lo ha dicho casi literalmente. Por tanto, de nuevo volveremos a la flexibilización cuantitativa y de nuevo pues tendremos una senda positiva en cuanto a la liquidez, que ahora, pese a que ser negativa debido a este drenaje del repo inverso, que es dinero que vuelve al sistema, pues se está viendo en aumento. Algunos indicadores de que estamos en extensión en el mercado, pues podríamos verlos con Bank of America. Fíjense, el mercado de valores ha estado en una racha sorprendente y ahora algunos indicadores de sentimiento y posicionamiento están empezando a parecer exagerados, pero puede llevar un tiempo formar la cima. Hartnett dice que en 2024 el posicionamiento seguramente habrá cambiado de viento de cola a viento de cara, pero que aún no hemos llegado a ese punto. Hartnett nos recuerda que no debemos olvidar el viejo dicho del mercado: los máximos son un proceso, los mínimos son un momento. Podemos estar sobrecomprados,
más tiempo de lo que nuestra cartera puede aguantar un corto. Yo siempre digo esa frase y al final, evidentemente, en cuanto se empieza a caer, se suele caer, lo típico que se dice de se sube en escalera, se baja en ascensor, pues eso evidentemente puede ocurrir de una forma muy brusca, pero sí que es cierto que en este momento podríamos hablar de que no sabemos en qué momento esto va a ocurrir. Podríamos hablar de que estamos extendidos. Sí, fíjense el indicador de Bank of America que dio señal de compra contraria a finales de octubre en 2 semanas consecutivas, 2 o 3 semanas consecutivas, como ahora mismo no estamos en señal de venta contraria. ¿Estamos extendidos? Sí, de momento no en señal de venta contraria. Fíjense que ahora se encuentra en 6,8 y se espera que la señal de venta contraria sea cuando se supere el 8. También podría obtener una señal de venta en el nivel de efectivo de Bank of America, una encuesta que se conocerá en el día de hoy y que tendrán todos los detalles en Serenity Markets si los efectivos caen un poco más. En este momento estaban en el 4, creo que era superior al 4,5%, pues debe de caer por debajo del 4,25%. Si miramos algún gráfico de diferencia entre Nasdaq y Russell 2000, el Nasdaq ya sabemos que su diferencia con Russell 2000 se encuentra a nivel histórico en máximos con respecto a la burbuja.com, pero también es cierto que se encuentra justo en este momento en la misma resistencia en la que frenó en noviembre de 2011, en noviembre de 2023. ¿Qué ocurre? ¿Aquí cayó el Nasdaq? ¿Aquí cayó el Russell 2000? No. Aquí lo que provocó es un movimiento más fuerte de las pequeñas compañías con respecto al Nasdaq o a las grandes compañías que consolidaron. Por tanto, cuando hablamos de estar extendidos, no tenemos por qué hablar de una caída, un desplome del mercado, sino que también podríamos ver consolidación en las grandes compañías, que ya hemos visto que tienen un movimiento generalmente respaldado por un crecimiento de los ingresos. Eso no quita que pueda haber correcciones, evidentemente, pero puede haber ligeras correcciones, puede haber consolidaciones y puede que las pequeñas compañías, el Russell 2000, vaya poco a poco acompañando al alza este movimiento. La diferencia entre el S&P 500 y el rendimiento americano a 10 años invertido vuelve a abrirse, pero no solo eso, sino que frente al equiponderado, que llevaba un movimiento muy ligado, también se ha empezado a abrir. Por tanto, es una diferencia que debe cerrarse. ¿Cómo puede cerrarse? Pues como he mencionado, también puede que las grandes compañías se queden más bien consolidando o con ligeras correcciones y poco a poco se vayan acercando al alza estos movimientos alcistas de las pequeñas compañías o del Russell 2000. Para ello puede ser muy importante el dato de IPC del día de hoy. En caso de que salga un dato de IPC inferior a lo esperado, no debería esperarse ya un gran movimiento en las grandes tecnológicas que llevan un gran recorrido durante lo que va de año 2024, pero sí que podríamos ver un impulso en las pequeñas compañías. El Russell 2000 está mucho más ligado a la narrativa de movimiento en los tipos y por tanto ahí sí que podríamos ver movimientos al alza. Esta brecha deberá corregirse y esta euforia y extensión asentarse, pero ojo, no debe por qué haber un batacazo. Para ello puede consolidar las grandes tecnológicas responsables del gran rendimiento y los valores más pequeños y más ligados a la narrativa de tipos comenzar a recortar la diferencia. Lo que decía, ¿cuándo puede venir un batacazo? Ahí sí, especialmente a las grandes compañías que arrastre al resto a la baja, pues el batacazo vendrá ante eventos inesperados, eventos de pánico como problemas de liquidez ahora en marzo, abril, que puede drenarse por completo ese repo inverso, puede haber problemas de liquidez ahí si no se vuelve al QE y podría haber caídas como las hubo en el año 2022 y sobre todo podemos ver problemas si el crecimiento de los ingresos de las grandes compañías deja de representar el movimiento, el rendimiento al alza de los índices, porque en este momento ya vemos como el rendimiento anualizado del 28% de las grandes tecnológicas está respaldado en un 27% por el movimiento, por el crecimiento de los ingresos. ¿Qué pasa? Si esto se desliga totalmente como ocurre en una burbuja, ahí es cuando puede haber el verdadero problema. Si repasamos un poco cómo está la situación de resultados empresariales, ahora mismo que ya ha presentado el 79% del total del peso del S&P 500, si hablamos de las grandes compañías, pues faltaría que presentara Nvidia, que ya lleva un 40% de rendimiento en el año y que evidentemente será muy importante. Y me temo que si se superan las estimaciones o si se cumplen esas estimaciones puede haber un movimiento muy similar al que ha habido en las dos últimas ocasiones, que es que no haya
mucha sorpresa porque ya estaba más o menos descontado, pero ojo, sí que podría haber riesgo en caso que no se superen ese crecimiento de los ingresos. Bueno, ya saben que las previsiones para esta ventana estaban muy bajas, fíjense que se revisaron a la baja desde septiembre, especialmente en todas las compañías, menos en los 7 magníficos. Si vemos un poco cómo estamos hasta ahora, el S&P 500 está reportando un crecimiento interanual de ingresos del 3,9%, el decimotercer trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos. El 65% de las empresas han superado las estimaciones, por debajo del promedio de 5 años, pero por encima del promedio de 10 años. Si nos vamos a los earnings, que sí que está siendo algo más débil, ganancias de 2,9%, sería el segundo trimestre consecutivo de crecimiento de ganancias para el índice, pero están por debajo del promedio de 5 años, ligeramente por encima del promedio de 10 años. Por tanto, están siendo unos resultados pues ahí más bien neutral. Sí que es cierto que tanto beneficios como ingresos por encima del promedio de 10 años, pero por debajo del promedio de los últimos 5 años. Al final estamos viendo sobre todo cómo el mercado recompensa mucho a la tecnología, servicios de comunicación, todo relacionado con inteligencia artificial, pero especialmente que tenga ingresos. Sí que es cierto que esas compañías con ingresos y que superan ligeramente estimaciones se están viendo muy recompensadas. Lo que no tiene ingresos, yo creo que al estimar que depende mucho más de financiación y que sigue dependiendo de ello, pues no se está recompensando tanto. Evidentemente también con la narrativa de tipos altos por más tiempo en la que se está presentando. Yo creo que el mercado estima de que sí tiene ingresos, pues no requiere tanta financiación y por tanto no se va a ver perjudicado porque los tipos se mantengan altos por más tiempo. Dicho esto, si nos vamos a eventos de la semana, pues tenemos que hablar del dato que se publica hoy, del dato de IPC estadounidense. Fíjense algunos detalles sobre ello. Bueno, se espera que la tasa de inflación interanual muestre el menor crecimiento desde inicios de 2021, desde aproximadamente marzo. Para ello hay que tener algunos detalles en cuenta. El consenso espera que el IPC subyacente aumente casi un 0,3% respecto a diciembre, lo que reduciría ligeramente la tasa al 3,8%. El índice general se espera que aumente un 0,15% con respecto a noviembre, lo que reduciría la tasa interanual al 2,9% frente al 3,4% que obtuvimos en diciembre. Por tanto, se espera una desaceleración, un crecimiento más leve de las tasas interanuales con respecto al mes de diciembre, especialmente en la general, pero también ligeramente en la subyacente. Ahora, no todas las casas de análisis, fíjense lo que tenemos aquí, opinan igual. Fíjense Goldman Sachs, que es una de las que mayor crecimiento intermensual espera para el IPC subyacente y también evidentemente para el IPC general. Espera un aumento del 0,38% del IPC subyacente intermensual en enero, lo que dejaría la tasa interanual sin cambios en el 3,9%. Se espera un impulso temporal debido a los aumentos de precio por encima de lo normal al inicio de año, incluidos los medicamentos con receta, los seguros de automóviles, el tabaco y servicios médicos. Se espera que los precios de los automóviles usados bajen un 1,3% y que los precios de los automóviles nuevos se mantengan sin cambios, lo que refleja la normalización de la producción de automóviles, mayores inventarios y mayores incentivos para vehículos nuevos. Se espera que la inflación de la vivienda se mantenga estable tras la reducción en diciembre. También hay que tener en cuenta que este es el primer dato que incluirá factores estacionales actualizados que el BLS revisó la semana pasada. En cuanto a movimientos esperados, muchos son los analistas que temen mayor volatilidad debido a un dato superior a lo esperado que ante un dato inferior. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vemos como Goldman espera un dato superior a lo que podrían esperar otras casas de análisis. También estamos viendo como muchos analistas pronostican de que si el dato de inflación sale por encima de lo esperado, es decir, muestra una inflación más pegajosa, superior a la que tenía o a la que espera el consenso, pues podríamos ver mayores volatilidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues sobre todo estamos viendo como las grandes tecnológicas, como los índices se están desagregando de la narrativa de tipos de interés, ¿no? Es decir, la narrativa de tipos de interés ahora está en tipos altos por más tiempo, pero en cambio estamos viendo como las grandes tecnológicas y los principales índices están también teniendo un movimiento al alza. Ya saben, el movimiento está, la separación que he estado comentando aquí. ¿Qué ocurre? Pues que sería muy raro que no haya reacción
reacciones por parte de las acciones ante un dato de inflación superior al esperado, ante la confirmación de que esta narrativa de tipos altos por más tiempo se confirma. Ahora, en caso de que el dato salga por debajo de lo esperado o muy en línea de lo esperado, pues sí que es cierto que ahí no se esperan muchas sorpresas, ya que, sería raro que cambie tan rápido la narrativa de la perspectiva de bajadas de tipos a corto plazo. Haría falta mayores datos. Por tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta para esta semana. Si nos vamos a otros datos de la semana, pues evidentemente también tenemos datos de Producto Interior Bruto en la eurozona, también tendremos datos de PPI, es decir, de inflación por el lado del productor para el viernes, que siempre es importante conocer la del consumidor, pero también conocer la del productor, y a partir de ahí se puede sacar la conclusión de qué podemos esperar para el dato de PCE subyacente, que es el que más se fija la Reserva Federal y que conoceremos a final de mes.